represión en el querido país de América Latina, Colombia. ¿Cómo estás, Joana? Buenas noches. Hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Cómo se está viviendo por estas horas la tensa situación que viven los colombianos? Sí, ha sido una situación muy tensa. De hecho, anoche fue una de las noches más complicadas acá en Colombia, sobre todo en la ciudad de Cali. Nos llegaban reportes todo el tiempo de abuso policial, porque acá en las protestas está prohibido que la policía use las armas de fuego, pero es lo que hemos visto en estos 7 días de paro nacional, que han usado las armas de fuego, que se han excedido en la fuerza, y pues eso ha dejado varios muertos. Hasta ayer la cifra era de 19 muertos. Hoy nos despertamos con la mala noticia de que hubo 5 muertos anoche en Cali, entonces ya tenemos oficialmente 24. Las organizaciones de derechos humanos dicen que pueden ser más, porque la verdad las cifras han sido difusas. El gobierno y las autoridades no han entregado cifras oficiales, y los periodistas hemos tenido que acudir a estas ONG y a estas personas que están en campo reportando. Ya la Defensoría del Pueblo por lo menos empezó a hacer un reporte, que es el que tenemos, y hoy entregó otro más escalofriante, y es que 89 personas estarían desaparecidas en varias ciudades de Colombia después de estos días de protesta. Hay muchísimos detenidos y también heridos, ¿no? Sí, muchísimos heridos. Solo en la ciudad de Cali los heridos se rodean los 500. En todo el país pueden ser más de 1.000 heridos los que en este momento se contabilizan, pero no nos han entregado todavía la cifra oficial de cuántos heridos van en estos 6 días de paro. Estamos haciendo un recuento. Sí hay unas cifras, por ejemplo, que hay más de 1.800 acciones de violencia policial en contra de las personas que han salido a protestar. Esto lo ha informado una ONG acá que se llama Temblores, y que ha estado muy atenta a todo lo que está sucediendo. También varios jóvenes han perdido sus ojos. Por lo menos aquí en Bogotá 12 jóvenes han sido atacados por el SMAT, que es una fuerza especial de la policía, con estas balas de goma que están disparando y que disparan directamente a los ojos, cuando no debería ser así, porque en los protocolos está dicho que no pueden apuntar directamente a los manifestantes. Joana, tenemos entendido que lo que generó estas protestas fue este proyecto presentado por el gobierno de Iván Duque, que tiene que ver con una reforma fiscal. El gobierno, a raíz de toda esta situación que se generó, al menos entendemos nosotros por información que llega a nuestra mesa de trabajo, retiró ese proyecto. Sin embargo, hay anunciada para mañana una manifestación, se podría decir, mucho más masiva en Colombia. ¿Por qué se sostiene la protesta si ese proyecto, que era lo que generó el conflicto inicial, ya fue retirado? Sí, como tú lo dices, es un proyecto que presentó el gobierno de Iván Duque, y que pretendía subir los impuestos y ponerle IVA a la canasta familiar. Mejor dicho, lo que estaba haciendo era perjudicar a la clase media. Esto ocasionó el estallido y el paro nacional. Sin embargo, el retiro del proyecto para muchas personas fue tardío, porque el presidente Iván Duque retira el proyecto después de 5 días de paro, cuando ya se estaban contando muchos muertos, cuando ya había mucha violencia policial. Y esto estalló porque hay una rabia reprimida en los colombianos por todo lo que ha pasado con el manejo de la pandemia, por estas muertes que están sucediendo en este momento, y porque además cursan el Congreso otra reforma, que es la reforma a la salud. La gente está exigiendo que esta reforma a la salud también se retire, pero además están exigiendo justicia con el asesinato de líderes sociales que se ha incrementado en el gobierno de Iván Duque. Están exigiendo que no se asesinen a las personas que se reincorporaron al proceso de paz, a los guerrilleros que también los están asesinando. Están pidiendo una renta básica, porque muchas personas por esta pandemia han estado afectadas, sobre todo los comerciantes, las personas de los estratos 1 y 2. Entonces, son muchas cosas, y cuando retiran la reforma tributaria, la gente dice no es suficiente, porque primero fue tarde, porque exigimos justicia por los muertos que ha cobrado este paro, pero además porque la problemática social en Colombia en este momento es muy grave. ¿Cuál es la situación sanitaria por estas horas allí en Colombia, teniendo en cuenta que van a convocar a una masiva movilización mañana? Estamos en una situación complicada, porque estamos en uno de los picos más fuertes del COVID-19, reportando más de 500 muertos diarios.
y cerca de 15.000, 16.000 casos diarios de COVID-19. Las unidades de cuidado intensivo de los hospitales están en el 99, en algunas ciudades 100%, es decir, que ya no hay camas disponibles para hospitalizar a las personas que tengan necesidad de un respirador por el COVID-19. Es muy complicado, sin embargo, las personas tienen una premisa y los que están en la calle dicen que les da más miedo el gobierno de Iván Duque que el virus, que el COVID-19 y han insistido en salir. Así que yo considero que este paro se sostendrá, a menos que el presidente Iván Duque se siente a hablar con las personas que están manifestándose. De hecho, hoy él suspendió un programa que ha hecho durante toda la pandemia, que lo transmite por Televisión Nacional a las 6 de la tarde. Hoy no se va a transmitir porque dijo que se iba a sentar a buscar canales de diálogo para poder hablar con estas personas que están manifestándose en la calle. Aparecieron también algunos expresidentes, como el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, quien ha dicho que está dispuesto a sentarse con el presidente Iván Duque para buscar caminos y soluciones que puedan ayudar a salir a Colombia de esto que estamos viviendo. Los manifestantes están nucleados en esto que llaman el Comité Nacional de Paro. No, hay un conflicto porque el Comité Nacional de Paro fue el que organizó el paro que tuvimos en el 2019, que fue masivo. Sin embargo, este paro ha sido más orgánico, este paro ha sido más de que las personas se organizan en sus ciudades, los estudiantes, y salen, pero no se identifican con el Comité del Paro. Ayer, cuando varias personas del Comité del Paro reclamaban sentarse a hablar, muchas de las personas que están en el paro dijeron: ustedes no pueden ser oportunistas porque nosotros no estamos adscritos a este Comité del Paro y esta organización del paro no fue de ustedes. Eso dificulta un poco el diálogo, porque el gobierno tal vez se pregunte con quién nos vamos a sentar a hablar para detener esto si no hay un líder o líderes visibles del paro nacional. Joana, la última, al menos por mi parte, recién comentabas la difícil situación sanitaria que están atravesando. Me gustaría saber, ante esa situación, ¿qué medidas ha tomado el gobierno o en qué situación están con respecto a restricciones, por ejemplo? Cada ciudad tiene una restricción distinta. En la mayoría de las ciudades, por lo menos acá en Bogotá, donde yo estoy, tenemos un toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, y estábamos en una cuarentena desde el viernes hasta el domingo, es decir, esos días no se podía salir, y en los otros días se aplica algo que es el pico y cédula, es decir, con la identificación se puede salir un día sí y un día no. Esas son las restricciones en casi todas las ciudades. Sin embargo, con el tema de las manifestaciones, pues evidentemente esto no se cumple. Se cumple tal vez para los ciudadanos que vayan a ir a un banco, que vayan a ir a un supermercado o que quieran ir a comprar en algún centro comercial. Sí se aplica eso, pero en las calles la gente no está respetando por lo menos el toque de queda porque salen a marchar. Joana Fuentes, muchísimas gracias por este reporte, colega allí en Colombia. Seguramente vamos a estar en contacto para conocer qué sucede mañana con la protesta masiva convocada en ese país. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, difícil la situación allí en Colombia, ¿no? Así es. Vamos